Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a seguir hablando sobre doctores y dinero. Todo lo que envuelve financieramente la profesión de... pues la profesión médica, la profesión de los doctores, la profesión de aquellos que ayudan, impulsan la vida de la gente, ¿no? Con nosotros una invitada súper especial, la doctora Jackie. ¿Cómo estás, Maurice, doctora? Muchísimas gracias por invitarme, de verdad qué contenta estoy. Te estaba contando antes de empezar que hace poquitito Gustavo, que trabaja conmigo, me platicó de ustedes. Me dijo, ojalá algún día estés con ellos en sus podcasts. Y mira nada más. Mira nada más, unas semanas después estás en Dimes y Billetes en el tour por la Ciudad de México. Sí, aquí seguimos entrevistando gente en la Ciudad de México. Qué padre es este es el primer tour que hacemos, doctora, y la neta es que ha sido una experiencia muy padre conocer gente de todo tipo. Y bueno, pues ahora una doctora, qué chido. Qué padre, la verdad es que qué gran oportunidad, porque realmente gente que hable de esto no conozco mucha. Sí, no, la neta, y buscamos hacerlo de la forma más relajada, más aterrizada, que cualquier persona lo pueda entender. ¿Cómo quieres que te diga? Doctora Jackie. Doctora Jackie. Doctora si Jackie, es que me gusta, se escucha, la verdad es que se escucha bastante bien. Doctora Jackie. A ver, doctora, vamos a empezar. Tú hace poquito subiste contenidos sobre las diferentes alternativas que tiene un doctor al momento de estudiar, ¿no? De empezar a trabajar. Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista súper externo, obviamente no sé mucho sobre la carrera de un doctor. Algo me platicó el doctor Vic en el primer episodio sobre doctores y dinero que grabamos hace un tiempo. Pero, a ver, ¿qué hace un doctor? ¿Cuánto tiempo estudia su carrera general? Después, ¿qué sigue? ¿Qué opciones tiene? Y estoy hablando financieramente. Bueno, vamos a hablar de lo que es normal, porque hay escuelas o universidades donde dura un poquito más o un poquito menos, pero para ser médico general son 7 años en promedio. Donde ya cursaste un internado, que son prácticas dentro de un hospital, y ya hiciste un servicio social que es obligatorio, si no mal recuerdo, para todas las carreras, pero es muy estricto para la carrera de medicina. Y posterior a eso tú ya eres médico general, ya estás egresado, si pasaste todos los exámenes. 7 años. 7 años. Y posterior a eso puedes presentar un examen nacional de aspiraciones a residencias médicas, que es el famoso ENARM, que se hace cada año entre septiembre y octubre. Y todos los que quieren tener una residencia, una especialidad, tienen que presentar ese examen. Si lo pasas, puedes elegir una plaza para hacer tu especialidad donde haya plazas. Entonces, o haces la especialidad o puedes hacer otras cosas. Exacto. Lo que yo platicaba justo, como mencionas, que abrí un capítulo nuevo, que es de hecho una sección nueva en mi canal, estoy hablando de las alternativas que tiene un doctor, porque llevamos años creyendo que si un doctor no tiene especialidad, no es un doctor. Se subestima un poco. De hecho, la primera pregunta que la gente pregunta cuando les digo, soy doctora, ¿qué especialidad? Automáticamente lo relaciono. Creo que fue lo primero que yo te pregunté ahorita. Y es como, no tengo especialidad, soy médico general y lo que hago es tal. Pero bueno, en el capítulo narro un poco cómo empezó esto, y fue una necesidad a nivel mundial que necesitaban especialistas para ciertas temáticas o ciertas pues circunstancias que se presentaban en la salud de las personas. La salud de la mujer, la salud del niño, la salud de la vejez, la salud en una cirugía, o como clínicos, como medicina interna. Entonces así se fueron fundando las especialidades por una necesidad, y realmente antes no era algo como de vida o muerte, o que tenías que decidir a fuerzas qué especialidad. O sea, realmente era una decisión, y poco a poco, por la necesidad de la sociedad, sí se fue un poco jerarquizando la medicina o las especialidades, hasta el punto en el que ahorita sí se subestima o se poco valora a un médico general. A un médico general.
Antes de que nos metamos quizás a estas alternativas que platicamos ahorita, ¿cómo se sustenta un estudiante de medicina por estos 7 años? Claro, bueno... O cualquier otra carrera, quizás puede empezar a hacer prácticas, hay diferentes formas sí, de... Hay universidades públicas privadas, las privadas sí ofrecen becas, obviamente a pesar de la beca puede ser algo costoso. Por ejemplo, yo estuve en una universidad privada, mi papá todo el tiempo, tuve la fortuna de que mi papá pudo pagar, sí tuve beca del 90% también, o sea, fue algo que tenía que hacer servicio becario y sí fue una gran ayuda, pero también toda la universidad yo trabajé. O sea, toda la universidad. ¿De qué trabajabas? De lo que fuera. Por ejemplo, al principio yo vendía, le ayudaba a un amigo a vender pantalones que estaban de moda cuando se ponían todos de colores fosforescentes, azules. Entonces yo distribuía en Querétaro. Y después de eso, ya que como que, no sé si él siguió, pero yo me salí de la distribución. Empecé a trabajar con mi mejor amigo, tiene muchos antros en Querétaro, y él pues me metió como relaciones públicas dentro de un bar que se llamaba Piara en Querétaro, y yo era la de las relaciones públicas en Piara. Entonces, pues al final no era tan demandante el trabajo porque no era todos los días y era demandante por las horas o los horarios, porque tenía que estar trabajando de 7 a 2 de la mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya en la noche, sí. Pero eso me ayudaba para que yo pudiera estudiar durante la tarde. Sí podías encontrar como los tiempos. Claro, se puede. O sea, la verdad sí es un esfuerzo extra que tienes que hacer, pero sí encontraba. Eso lo hice obviamente para poder yo tener flujo económico extra para ciertos lujos que yo me quería dar, porque la verdad es que yo siempre, gracias a Dios, como te digo, mi papá pudo pagar mis estudios. Pero hay gente que lo hacía para poder complementar, sus estudios. Entonces, sí se puede, totalmente se puede. Pero también yo era una persona muy hiperactiva. Era una persona que todas las cosas extras que te daba la universidad, yo las tomaba. En la Universidad de Anáhuac está la Federación de Sociedades de Alumnos, que se llama FESAL. Yo fui parte de la federación. Y como que eso choca mucho con el perfil de un médico, porque estamos muy casados con la idea de que el médico se tiene que enfocar a la medicina y a los libros, ¿no? Entonces, hasta el director de carrera en ese momento me decía, es que te vas a distraer mucho. Y yo, no, pero es que me encanta, o sea, me da vida hacer esto. Y no puedo estar todo el tiempo leyendo libros, me tengo que distraer con otra cosa. Entonces entras también a desarrollo estudiantil. Claro, o sea, tiene que haber un interés también. ¿Te gradúas y qué viene después? Pues te gradúas y como te digo, o sea, hay universidades que no les dan otra opción, y ni siquiera porque ellos ofrezcan la opción que viene después de la graduación, sino que no les hacen ver que hay muchas opciones en las que puede laborar o en las que puede entrar un profesionista de salud. Afortunadamente la Anáhuac sí te da esas herramientas, o sea, sí te deja ver un poco más allá. También falta muchísimo para que la gente entienda todo lo que puede hacer un profesional de salud. Pero por lo regular, o lo que normalmente hacemos es te gradúas y te preparas para presentar el examen nacional. Si no lo pasas en un año, te tienes que esperar otro año, que ahí es justamente donde sí ya no eres estudiante como tal. Ya eres un profesional de salud, y ahora sí muchos papás dicen, bueno, pues yo te pagué la carrera, ráscate con tus propias uñas. ¿Qué puede hacer un médico general? Pues la verdad es que la mayoría de los que van están haciendo o prácticas o son asistentes. Por ejemplo, ahorita en el dermatólogo que voy yo, tiene demasiados como pues manos derechas, ya sabes, como que le están ayudando, que están preparándose para presentar el examen. O pues ahorita la verdad es que, ni siquiera quiero decir tristemente, porque la verdad es que sí es una gran ayuda, pero todas las farmacias que tienen al lado consultorios, pues ahí se meten a trabajar los médicos generales en lo que estudian, o mientras entran a una plaza, o mientras... ¿Les pagan bien? Bueno, hay de farmacias a farmacias, y pagar bien, ¿qué es pagar bien? Porque de hecho me preguntaban, ¿cómo administra un doctor sus finanzas? ¿Cuáles? O sea, ¿cuáles finanzas? O sea, la verdad es que muy pocos doctores pueden tener ese lujo de administrar sus finanzas. ¿Por qué? Porque está muy mal pagada la carrera. La salud en México y en Latinoamérica está muy mal pagada. Entonces, realmente muy pocos doctores destacan. Y muchos me van a estar escuchando ahorita porque están desde su celular viendo este podcast, y van a decir, no, pues yo sí puedo administrar. Pues sí, pero es que tú eres uno de que sobresalió. ¿Quiénes son estos que sobresalen?
¿Cómo le haces para tener una buena carrera económica? Pues bueno, la mayoría, y de verdad lo digo con mucha seguridad, la mayoría no solamente se quedan en medicina, tienen otros negocios. O sea, ya sabes que, por ejemplo, que ponen alguna, no farmacéutica, pero como alguna empresa que trae prótesis para los ortopedistas, o que trae insumos médicos, o que vende literal, que ponen farmacias, o sea... Okay, son como negocios periféricos dentro de su misma profesión. Todos conocemos a algún dermatólogo que vende su propia marca de producto. Claro, ¿no? o está el doctor que construyó un edificio y que subrenta o que renta ciertos consultorios hacia otros equipados y todo. Exacto. El rollo. Okay. Entonces... sí se las ingenian de alguna manera para poder pues sobresalir, o sea, tener como eso extra o alternativas que al final muchos de ellos sí me dicen, yo no vivo de mi profesión médica, vivo de la empresa que puse en relación a esto. ¿Cómo se puede sí vivir de ser doctor? Claro, realmente las especialidades están divididas en dos ramas importantes, que es clínicas y quirúrgicas. Normalmente las que más dejan, y hay que decirlo francamente, son las quirúrgicas, ¿no? Donde hay una cirugía, ortopedia, cirugía plástica, cardiología intervencionista, porque también cardiología puede ser intervencionista o clínico, ¿no? Entonces, realmente las que más dejan es donde hay una cirugía de por medio, porque pues entra una aseguradora, porque los protocolos son un poquito más costosos, porque al final la intervención es un poco más aparatosa. Y las clínicas se han dejado a un lado. De hecho, ahí está el chiste en todas las redes sociales de que el médico internista, pues tiene un colchón ahí en la casa y que no tiene ni para comer, y hay memes donde dicen la comida de un internista y la comida de un ortopedista, ¿sabes? O sea, como que comparan lo que puede ganar. Y sí, así está demarcado. Cómo está como infravalorado el labor de un clínico, y de verdad que casi todos los clínicos que yo conozco, o sea, sí hay obviamente muy precisos. Por ejemplo, hay internistas muy buenos que al final el internista tiene que integrar toda la información y hacer un diagnóstico, que sí les va muy bien simplemente como doctores, ¿no? O sea, como especialistas, pero son muy puntuales. Y luego, si nos salimos obviamente de la capital, desde la Ciudad de México, y nos vamos a provincia, todavía peor, ¿sabes? ¿Cómo le hacen? Digo, entiendo que al final de cuentas un doctor, desde que alguien decide estudiar la carrera de medicina, como que entiende muy bien sus motivaciones, ¿no? Y sus motivaciones, quiero imaginarme, corrígeme si me equivoco, es, pues yo quiero ayudar, yo quiero mejorar la salud de la gente, etc. ¿Saben desde temprano las implicaciones financieras que conlleva esta carrera? ¿O esta motivación es suficiente como para decir, pues quizás no me va a ir tan bien? No, yo creo que no. Se topan con pared varias veces durante la carrera y ya siendo profesionistas. De hecho, también de eso hablo un poco en este primer capítulo que lancé, donde tenemos que ser un poquito más explícitos con los estudiantes y poner las cartas sobre las mesas de a qué se van a enfrentar cuando son profesionales de salud, porque el sistema mexicano de especialistas médicos no deja por probabilidad y estadística que todos sean especialistas. Entonces, máximo hoy, el casi 40%, 36%, 40% va a poder ser especialista. Todos los demás nunca van a poder ser especialistas. Entonces, nos tenemos que ir enfrentando a eso, darnos cuenta ya cuando estamos presentando el examen que probablemente no vamos a ser nunca especialistas, o sea, que vamos a ser un porcentaje porque el sistema no te deja. Y así se hacen médicos frustrados porque no pueden lograr lo que siempre estuvieron creyendo que iban a lograr. Por eso desde antes tienen que explicarles bien qué es la carrera. No es porque quieres ayudar, o sea, eso es muy cliché. O sea, a ver, hay muchas cosas alrededor de la medicina y sí, al final todas las profesiones, todas del mundo ayudan, ¿no? O sea, ayudan a la sociedad. De alguna forma. Entonces, eso de que contestes que yo quiero ayudar, no, a ver. O sea, hay muchas cosas alrededor que tienes que entender, que tu ayuda va a tener que ser un poquito menos vista, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no es tan solo por ayudar. Solo por ayudar. ¿Qué motivó a la doctora Jackie a ser doctora?
Yo antes de medicina estudié cosmetología porque realmente no sabía bien qué hacer. Ok. Cosmetología, pues es, no es de cosméticos, pero es como el cuidado puede ser corporal o facial. Ok. Y cuando yo entré a facial, duraba 2 años la carrera, es una carrera técnica, yo la hice en 5 meses porque te digo que soy muy intensa. Y cuando terminé dije, no, a ver, no puedo ya empezar a trabajar, o sea, no estoy lista para ya ser una persona que trabaja. Sí, quiero seguir estudiando. Ya. Entonces ahí dije, bueno, pues ¿por qué no? Soy dermatóloga y desde el principio me gustaba lo de la prevención. Ok. O sea, mi meta es prevención, mi enfoque es prevención, entonces yo quería poner una clínica de prevención dermatológica. Ok. Y después ya supe lo que era dermatología, no me gustó y ya migré a otras cosas totalmente diferentes. Te digo que todas las herramientas que me daba la universidad como que hizo lo que yo soy ahora y me hizo tomar decisiones. Pero sí me fui descubriendo que era medicina durante la carrera. Durante la carrera. Cuando yo entré al internado, que ya empezaba a hacer guardias, yo no sabía que era una guardia. ¿De plano? Yo no sabía que era guardia ABC. Ya. Yo no sabía que era estar posguardia. Y aún así, con todo este desconocimiento, aún así pasaste todos los años. Claro, y yo creo que la mayoría de las personas están así porque muy pocos se van enterando de la realidad antes de vivirlo, ¿sabes? Claro, o sea, claro. como... Y entonces, yo creo que ahorita es de suma importancia que la gente, o sea, no solamente los estudiantes de medicina y los que están queriendo estudiar medicina, sino que la gente entienda en qué se envuelve y cómo se involucra la carrera de medicina para los estudiantes, porque es cara. O sea, así estés en una universidad pública donde, por ejemplo, la UNAM, que a veces yo tenía compañeros que me enseñaban lo que pagaban al mes, ¿sabes? Y pues era una burla, pero pues dices, bueno, al final es un servicio que están ofreciendo. Claro. Y de todas maneras tienen que comprar libros Sí, claro. útiles. El material médico es muy caro. O sea, de repente tienes que comprar un estetoscopio para saber usarlo y es caro. El uniforme, o sea, es muy demandante estar todo el tiempo de blanco. Lo tienes que planchar, lo tienes que lavar. Es una disciplina al final que tienes que forjar. ¿Volverías a estudiar lo mismo? Sí, de hecho, antes de que me graduara, me preguntaron y dije, no hay manera que vuelvas. Plano, hubieras dicho. Y hoy soy muy feliz, soy muy, muy feliz. Y claro, y de hecho lo he platicado mucho con Víctor, de hecho, Ajá. que si yo hoy estudio una especialidad, o sea, si yo hoy mañana me despierto y digo, quiero estudiar medicina interna que me encanta, no sería para ejercerla, sería por gusto. Y sí volvería a estudiar medicina por gusto para ver ciertas cosas que no alcanzaba a apreciar en ese momento. Ya. ¿Hay suficientes médicos y médicas en el país? Si hay suficientes, nada más que están mal distribuidos. Ok, a ver. Entonces, sí, primero todos están aquí, o sea, todos están luchando por tener un lugar aquí en la Ciudad de México. Ajá. Entonces sí está muy desbalanceado alrededor del país. ¿Por qué quieren estar aquí? Porque aquí pagan mejor, porque aquí están los institutos, porque aquí hay mucho más competencia, más plazas. Claro. Entonces sí están tratando de quedarse aquí y pues al final hay mucho más flujo de gente porque pues la gente que no se puede o que viene a atenderse a la Ciudad Ciudad de México. México. Entonces tú decides graduarte, decides no hacer una especialidad, ¿qué haces? Empecé, y esto ni siquiera fue una decisión, sucedió. Yo quería, mi sueño, como te decía, era siempre la prevención y quería hacer clínicas de prevención, ya no dermatológicas únicamente, sino de prevención en general. Sigue siendo mi sueño, creo que sí lo voy a hacer en algún momento, pero ahorita estoy disfrutando mucho todo el proceso de descubrir esto que es la divulgación científica, pero lo primero que hice fue hacer un proyecto, todavía no me graduaba, y lo llevé a Querétaro, yo soy de Querétaro, y lo presenté porque iban a hacer la Ciudad de la Salud en Querétaro, y estaban como destinando diferentes como consultorios para proyectos individuales de estudiantes, de especialistas, como que lo estaban ofertando. Yo quise concursar por uno de esos consultorios y llevé un proyecto de una clínica de prevención, les encantó, pero me dijeron, ¿cómo vas a hacer que la gente sepa qué es la medicina preventiva? Porque la gente no paga por la medicina preventiva, paga cuando ya les duele algo. Explícanos qué es la medicina preventiva. La medicina preventiva es observar todos los factores que están alrededor de la salud de una persona y que podemos resolverlos antes de que se enferme la gente. Antes de que se enferme. Exacto, pero la gente, y más en México, no está acostumbrada a gastar. Claro, por en algo que no está si sucediendo. no está mal, no lo toques. A ver, ponos un ejemplo de...
Por ejemplo, ahorita está muy de moda hacerse el estudio que te estudian el ADN, te dicen qué dejas de comer, o sea, sí. ¿no? O sea, qué puedes dejar de comer y qué no. Muy poca gente lo quiere pagar, pero hay muchas otras cosas que nosotros con una química sanguínea y con un examen general de orina o con una biometría hemática podemos saber, que son estudios que no te cuestan más de 500 pesos, o sea, porque el estudio de ADN es muy caro, pero más de 500 pesos que nosotros podemos prever que puedes empezar a limitarte durante, o sea, primero en hábitos o en alimentación para que tengas una mejor calidad de vida futuro. ¿Cuánto cuesta un estudio de ADN? Pues está entre, por ejemplo, a mí me lo han ofrecido entre 1,800 y hasta 12,000 pesos. 12,000. O sea, literalmente hay diferentes, como... Sí, ¿qué tan complejo es? ¿Qué tan complejo es? Pero sí hay unos de 12,000 pesos. Okay. Que hay gente que sí los paga y que quiere, está curiosa, quiere saber a qué es alérgico, que no come, que sí come para tener una mejor calidad de vida. Pero hay otros estudios mucho más sencillos, incluso una historia clínica, o sea, un buen doctor que pregunte los antecedentes, por ejemplo, de qué enfermedades tiene tu papá, tu mamá, tus abuelos, de qué fallecieron tus tíos. Eso nos puede dar muchísima información para poder empezar a decirte, oye, ¿sabes qué? Hay que meterle un poquito más a aeróbics o a este tipo de ejercicios para que encaminemos tu vida, que tengas una mejor salud. Ok. Y entonces, a ti te interesaba mucho este tema de la prevención. Claro. Entonces, sucede esto en Querétaro, ¿y qué sigue después? Y les encantó, pero sí lo rechazaron porque me dijeron, necesitamos una estrategia de mercadotecnia. Para que la gente entienda qué es lo que quieres hacer, porque si no, no vas a tener clientela. O sea, va a estar muy padre y todo, pero va a tardar mucho en arrancar. Claro. Yo qué iba a saber de mercadotecnia si yo era doctora. Claro. O sea, yo era estudiante de medicina. Claro. Entonces, pues me desmotivé muchísimo y lo dejé a un lado, pero ahí lo dejé. Me vengo a la Ciudad de México, termino mi carrera aquí y durante el servicio social yo tuve una plaza, pues no sencilla, pero muy relajada en ciertos momentos del día. Okay. Como te digo que yo era muy hiperactiva, yo decía, es que tengo que hacer algo más, o sea, no me puedo quedar aquí esperando a que lleguen pacientes. ¿Tu servicio lo hiciste aquí en la Ciudad de México? Sí, lo hice en la Ciudad de México. Okay. La verdad tuve mucha suerte porque luego te mandan a... Sí, te pueden mandar a donde sea. Sí, entonces... que eso también es otra historia y una travesía que hice para que me tocara en la Ciudad de México. ¿Cómo lo hiciste? Pero yo quería en la Cruz Roja. Ok. Y justamente en el año, o sea, yo hice todo el papeleo, todo lo dirigí, no, o sea, podías poner diferentes opciones y yo no puse ninguna otra opción. Yo dije Cruz Roja y ahí me voy y me voy. Ajá. Y no, en ese año justamente bloquearon las plazas para mujeres a la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque abrieron plazas de tipo C, que son las más lejanas. Ajá. En comunidades donde pues todavía hay una cultura donde no les gusta a los hombres que sean, sus mujeres sean, o sea, sus esposas sean vistas por un hombre. Por un hombre. Entonces tenían que mandar forzosamente mujeres. Okay. Y abrieron esas plazas, entonces bloquearon las de la Cruz Roja y las dejaron solo para hombres para que las mujeres pudieran, las doctoras o estudiantes pudieran ir para allá. Okay. Y yo dije, no me van a mandar para allá, y no porque no quisiera ir, sino porque yo tenía muchas cosas como proyectos personales que no podía desarrollar allá. Entonces, bueno, fue una travesía que después si quieres contamos, pero para que a mí me abrieran una plaza en la Ciudad de México, tuve que hacer circo, maroma y teatro, ninguna o sea, yo no conozco a nadie aquí en la Ciudad de México, o sea, nada de que moví influencias, nada, o sea, no es como en Querétaro que conozco a todo el mundo. Aquí de verdad que era, hazle como puedas porque nadie te conoce, quién sabe quién eres tú. Yeah. Entonces, pues sí hice bastante hasta que ya pues convencí a los de la plaza proponiéndoles un proyecto para la comunidad donde iba a estar atendiendo, en prevención justamente. En prevención. Entonces haces tu servicio acá y después ¿cómo viene este otro proyecto en el pues a pesar de hacer el servicio, de atender a los pacientes, de llevar el proyecto de la comunidad, me sobraba todo tiempo, entonces dije, bueno, pues voy a redactar. Justamente en ese momento sucedió todo lo de las quimioterapias de agua de Javier Duarte. A ver, platícanos de eso. Ajá, justamente estábamos en esos momentos. Eso fue una noticia muy, muy sonada, pero estoy seguro que hay alguno ahí despistado que no se acuerda de esa noticia. Claro, Javier Duarte era el gobernador, si no mal recuerdo, de Veracruz. Ajá. Y bueno, ya tenía varios desplantes y deslices durante su... Sí, ya tenía varias ahí notitas que... Y la gota que para mí derramó el vaso fue cuando salió a la luz que él estaba administrando quimioterapias y ya llevaba no sé cuántas quimioterapias administradas a niños y alguien se dio cuenta que era agua. O
sea, que las quimioterapias o los insumos que estaban administrando era agua. No era medicina. Exacto. Entonces, bueno, se hizo noticia nacional y pues obviamente a partir de ahí ya se fue para abajo Javier Duarte y empezaron a sacarle 1000 trapitos al sol. Al final terminó prófugo y después ya lo encontraron y después ya a la cárcel, ¿no? Justo cuando lo meten a la cárcel, que yo estaba en ese momento en mi servicio, empezó a hacer una huelga de hambre. Okay. Y yo de verdad me lo tomé personal y yo dije, no, mugroso, sí, o sea, todavía del desastre que está haciendo una huelga de hambre y al final, pues la gente no sabe, pero los presos o la gente que está dentro de las cárceles viven de los impuestos. Viven de, claro. Entonces dije, ahora este señor con obesidad va a empezar a hacer huelga de hambre, va a empezar a tener falla renal, va a empezar a tener... Le vamos a tener que nosotros pagar los servicios médicos. Exactamente, vamos a tener que trabajar para pagarle a Javier Duarte sus servicios médicos. Y dije, no. Entonces redacté un guión tirándole a Javier Duarte, pero explicando médicamente todas las implicaciones y complicaciones que podía tener Javier Duarte. Okay. Haciendo una huelga de hambre. Y además no era una huelga de hambre como tal, porque estaba comiendo miel y limón o una cosa así. Entonces, nada más era un capricho, redacté un guión y lo alcanzó a ver en ese momento Cayo de Hacha, no sé sí. Cayo de Hacha. Y le dio mucha risa. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no te grabamos pues haciendo eso? Y le dije, la verdad es que siempre he querido tener una plataforma de salud donde hablemos de prevención. Claro. Y me encantaría poder empezar a difundir información de salud. Y me dijo, pues esto es un gran inicio. Claro. O sea, porque es tendencia, porque está morboso. Claro. Sí. Y entonces grabamos el video y se hizo viral en Facebook. Explicando las repercusiones médicas de eso. ¿Y luego qué siguió? Y de ahí me dijeron, a ver, pues ármate más guiones hablando de obesidad, después nos vamos con lo que tú quieras. Entonces empecé a hacer yo un temario de cosas que yo quería hablar, o sea, pues sí, temas que yo quería explicarle al mundo. Entonces hice la obesidad, que fue como el segundo video, y después hice uno de resistencia antimicrobiana. Okay. Por el abuso de antibióticos, que todo el mundo se quiere administrar antibióticos por cualquier cosa y ni siquiera saben qué es lo que tienen, a veces ni siquiera se requiere el antibiótico. Ya está desarrollándose a nivel mundial una resistencia antimicrobiana, o sea, las bacterias ya no y microorganismos ya son resistentes ante los antibióticos. Ya. Entonces ya nos estamos quedando sin armas para atacar pues patógenos. E hice un video de eso y se hizo súper viral. Súper viral. Ajá, tuvo como 7 millones de reproducciones y eso para mí era muchísimo. Claro, ¿en qué plataforma? En Facebook. En Facebook. Y mi página creció. Ya. Y ahí empezaste a crecer en redes sociales. Ahí empecé en Salud en Corto y de ahí yo estaba necia que quería YouTube, como que no hubo mucho impulso, al final me separé, yo empecé a darle como más formato a Salud en Corto, como ya dándole el enfoque que realmente yo quería. Todo pensado para las clínicas, hasta que un día me di cuenta que ya estaba viviendo de eso. Ok. O sea, hoy te dedicas 100% a salud. Hoy me dedico, de hecho, tenía un consultorio, ya se lo pasé a una amiga, y ya me dedico 100% a Salud en Corto. ¿Qué es Salud en Corto? Es una plataforma de divulgación científica. Okay. Y antes era divulgación en salud preventiva, pero ahora ya ha migrado a divulgación científica porque la ONU, la OPS, la OMS sí han visto que se necesita este tipo de plataformas para informar. Para informar. ¿Está en redes sociales? ¿Tienes tu página de internet o cómo funciona? Estamos ahorita renovando la página de internet porque justamente ya no va a ser nada más de salud, ya entran otras áreas como psicología, fisioterapia, nutrición, odontología para integrarlo un poquito más fuerte. Pero estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram. Ya. A ver, volviendo al caso de Javier Duarte, porque luego salió hace poquito, no sé si te acuerdas la noticia de que no estaban inyectando la vacuna contra el COVID. A ver, ¿qué tanto sucede esto? Y a ver, estos son los casos que nos damos cuenta. ¿Qué tanto sucede en realidad? Digo, quizás es difícil saberlo, pero tú desde la parte médica, ¿sabes qué tanto sucede esto? O sea, no te puedo decir con precisión un porcentaje de qué tan frecuente es esto, pero sí es muy común. ¿Sí? Sí es muy común, no solamente que no te den medicamentos, sino que te den medicamentos caducados. Por ejemplo, pues es que es un poco complejo explicarte todo esto, pero todos los medicamentos que se compra en la Secretaría de Salud o en instituciones públicas a nivel nacional
están basados en guías de práctica clínica, que son las guías que tenemos que aprendernos, en teoría, son mexicanas estas guías, y que te dice cómo tratar una enfermedad. Desafortunadamente, estas guías de práctica clínica, que hay de cualquier enfermedad casi, están muy desactualizadas. Muy desactualizadas. Entonces, en guías de práctica clínica mexicana sigues tratando enfermedades con medicamentos que ya en otros países ni de chiste los van a mencionar. Exacto. Pero como esas guías no están actualizadas o no las modifican periódicamente, siguen comprando los medicamentos que vienen ahí escritos. O sea, esas guías son las que tienen que seguir. ¿Por qué no las actualizan? Pues por falta de presupuesto, organización, al final no hay médicos que hagan eso, ¿sabes? O sea, tenemos que tener médicos generales, que también esa es una alternativa. Como médico general, ponerte a estudiar qué han hecho otros países y aterrizarlo. Obviamente hay que hacer ciertas estadísticas, pero aterrizarlo a la población mexicana. Entonces, una cosa es que les suministren medicamentos antiguos que ya no funcionan o que, no sé, hay otro mejor. Y otra cosa es que suministren también medicamentos falsos, sí, o falsos. Aire, o sea, como en este caso. Y claro que sí sucede. O sea, esto que están diciendo fue algo montado. A ver, no fue un caso y no es en un solo estado. O sea, fueron varios y se conocen de más casos que no fueron a medios y lo publicaron, ¿sabes? Entonces, sí sucede y es muy lamentable, porque al final sí le quitan mucho valor a todos los esfuerzos que estamos haciendo para que la gente vaya a vacunarse, ¿no? En este caso. O al final se queda un ligero rencor, ¿no? O fuerte rencor hacia el personal de salud, que ya hemos ido perdiendo por estos tropiezos, ya hemos ido perdiendo credibilidad ante la gente. ¿Qué otros ejemplos de malas prácticas has visto en tu carrera? Espero no meterme en problemas, pero mira, la verdad es que sí, y más ahorita por la pandemia, sí hemos visto que disminuyó muchísimo. De hecho, eso sí hay estadísticas, creo que en un 30-35% disminuyeron las prácticas quirúrgicas o cirugías programadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por la pandemia decían, no, pues me tengo que operar de la rodilla, pero no es indispensable, lo puedo poner en 6 meses, ¿no? Entonces, pues obviamente el ortopedista o el cirujano que iba a tener esa operación, pues se quedó sin chamba 6 meses, a ver si regresa en 6 meses o no se va a un lugar donde sea más cómodo para el paciente. Pero sí hemos visto desde antes y más ahorita con la pandemia que desafortunadamente ha bajado mucho el flujo. También los hospitales están poniendo como que varias trabas para poder tener una buena praxis dentro del hospital. Y si vemos que... Estoy un poco nerviosa por decir esto, pero por ejemplo, muchos reflujos, el síntoma o los síntomas y signos de un reflujo se pueden confundir a veces con un infarto. Con un infarto. Entonces, hay veces que los doctores en urgencias ven que es un reflujo y dicen, no, ingrésalo, y hay que decir que vamos a descartar el infarto. No lo van a tratar como infarto, porque no llega a ser tanto, pero sí lo van a ingresar. A pesar de que ya saben que no es infarto, lo van a ingresar para estudiar, para ver si no es infarto, porque son síntomas muy similares. Sí, muy similares. ¿Y el impacto qué es? Pues que registras que hubo... Obviamente, en vez de que al paciente lo despachen en 5 horas, porque ya pasó todos los más tiempo, se queda casi 1 hora y cobran más. Digo, casi un día y cobran más. Entonces, estamos viendo eso muy seguido. Que al final no le van a... Porque hay mucha gente que dice, es que nada más me abrieron y me cerraron. Sí sucede. En todas partes del mundo sí sucede eso. O sea, sí hay doctores con poca ética que hacen eso, que dicen, oye, tenemos que quitar la apéndice. Entonces nada más abren, no quita nada y cierran. Y pues tú sales y nada más alcanzas a ver aquí la rajada y dices, pues sí me quitaron algo. Yo recuerdo el caso de una persona muy cercana a mi familia, que resulta que le salió una bola. Una bola, imagínate, en el pecho, y que van con un doctor, la analizan y el doctor dice, es cáncer, hay que operar. Y en eso yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, yo me asusté muchísimo, y me acuerdo que dijeron, no, tranquilos, vamos a ir con otro doctor a ver qué es lo que está pasando. Van con otro doctor y resulta que el otro doctor les dice, saca una jeringa, pincha la bola, saca líquido. Era agua. Pero ya la iban a operar. ¿Quién sabe si salía viva de esa operación? Sí, o sea, desafortunadamente aquí hay varias cuestiones.
casi todos los médicos van a tener puntos de vista diferentes. Entonces, no es que un médico te quiera cobrar más o que esté equivocado, sino la manera de abordar la patología, por más que sea la misma, va a ser diferente. Hay unos que te dicen, no, cesárea. Y otros que dicen, no, parto natural. O sea, vamos a tratar de hacer lo que sea natural. ¿Sabes? Entonces, y muchos te dicen pros de la cesárea, contras de la cesárea. Entonces, ahí es como el médico alcanza a percibir las cosas, como en cualquier profesión. Claro. Entonces, hay que también diferenciar eso. Pero sí hay gente que abusa dentro de los médicos y de la profesión de la salud. Sí hay gente que abusa, que todo quiere que sea quirúrgico. Claro, porque al final... Digo, a ver, tú dices, como en cualquier profesión, ¡ay, pero pues esta es la profesión que trata la salud del humano, ¿no? O sea, yo sí creo que es bien delicado ese tema. No sé, otra cosa es que te hagan fraude en alguna otra profesión, que te mientan en el precio, lo que tú quieras. Pero, con la salud a mí se me hace bien delicado, lo que me lleva a otro tema también. Sí. Nos vamos a meter en temas medio polémicos, no te apures. No quiero que te me asustes aquí. Pero ahí te va. Hay un tema bien delicado que es el tema de curo una enfermedad y las implicaciones financieras de no hacerlo. Claro. ¿Verdad? Y esto también es algo que se platica mucho. Hay veces dicen, no, a los doctores les conviene pues que sigas enfermo de alguna, obviamente pues que sí vean un avance, pero pues que les consuma sus medicamentos, que sigas yendo a sus terapias, que sigas yendo a sus consultas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuál es el incentivo? A ver, si ya nos platicaste, doctora, todo al principio, de que muchas veces la carrera del médico está media matada en términos financieros, como cuál es el incentivo de un doctor de en verdad curar a alguien si le va a dejar de consumir. Yo creo que sí tiene que ver con un tema de vocación, de ver, o sea, de esa sensación que que solo los médicos sabemos, o los profesionales de salud sabemos cuando un paciente sí se recupera realmente. O sea, sí hay un gracias de por medio de decir, me salvaste la vida, ¿sabes? O sea, como que sí hay una sensación de satisfacción que yo creo que sí nos nutre y que es ese como incentivo, el mayor incentivo que tenemos. O sea, y suena bien cliché, pero de verdad que sí existe, o sea, esa sensación de decir, sí lo vi mejor, sí sale mejor, sí salió caminando. Ahora, no quiero que se asuste la gente que nos está escuchando, porque como te digo, en todas las profesiones hay gente que no es ética. Claro. Entonces, los médicos siempre va a haber alguien que no es ético. O sea, hay que ser muy claros en eso. Pero sí creo que la mayoría de los médicos no se queda nada más... o sea, es muy vago y es muy vil querer tener a la gente enferma para seguir tratándolos o tener más clientela. Porque literalmente dejan de ser pacientes, es clientela cuando lo ves de esa manera. Claro, clientela literal. Estás comerciando con la salud de la gente. Exactamente. Pero yo creo que los médicos buenos, reales y que sí se dan cuenta que sí están curando, han ido progresando con esta evolución de la medicina. O sea, hoy ves, por ejemplo, un ortopedista antes cuando operaba una cadera o una rodilla, tenía miles de días de reposo el paciente, ¿no? Y al final, pues cada día cobraba el médico porque lo tiene que ir a revisar. Hoy, entre más rápido camine tu paciente, siendo ortopedista, mejor lo operaste. O sea, mejor reputación vas a tener. Entonces, ellos se han dado cuenta que también van evolucionando en la manera de tratar a los pacientes, y por más que le quieras hacer daño, ahí está, o sea, alrededor de todos los otros médicos. Claro, la reputación habla por sí solo. Un paciente contento, curado, va a hablar mejor de ti. Y pues bueno, todo esto. Y al final yo creo que los mejores médicos, y no estoy diciendo que los más famosos o los que más pacientes tienen, sino los mejores médicos se dan cuenta de eso, y eso es lo que los nutre. Ese es el incentivo de decir, tengo una muy buena reputación, porque obviamente también, como te estaba contando, cuando confunden o no confunden, hacen confundir a la gente de que síntomas de reflujo se confunden con un infarto, y que a veces sí no sabemos diferenciarlo, ¿no? O sea, decimos, a ver, háganle un electro a ver si no se está infartando. Sí. Y que, bueno, ahí ya te das cuenta si está infartando o no. Pero a veces sí
amerita que el paciente se quede internado. O sea, no siempre es una ley de que te están internando por sacarte más dinero. Y hemos perdido como ese poder en la gente, literalmente, de poderles decir, de verdad necesitas estar internado. O sea, hoy en la mañana me marcaron y me dijeron, oye, me luxé el brazo, se me salió el hombro, que ya me lo acomodé, pero lo siento un poco inestable. ¿Qué hago yo? Oye, tienes que ir a hacerte una radiografía y que o sea, que revisen que no se esté pellizcando ningún nervio, ningún vaso, ninguna arteria, ni la inserción del músculo. Y me dicen, no, es que esto es muy caro, yo ya lo siento bien. Y ahí es cuando dices, o sea, ya perdimos esa capacidad de ni siquiera dar una orden, dar una indicación médica para que no se vaya a complicar porque creen que les queremos sacar ese dinero y que está de más la radiografía. Yeah. Entonces, al final, regresando a esto del ortopedista o la reputación, yo creo que sí tienes que ir evolucionando y tomando estas herramientas de que entre más rápido cures al paciente, sí tienes una mejor reputación y que al final la economía o tu ingreso va a venir de la mano con eso. Claro. ¿No? O sea, sigamos hablando de tu canal y de este proyecto de comunicación. Ahorita, ¿cómo genera ingresos este proyecto? Ahorita es básicamente, y lo digo en muchas pláticas, pues realmente como monetiza mi canal en YouTube y marcas que llegan, se me acercan también... y literalmente hoy no me encanta, y lo digo abiertamente, no me encanta figurar como un influencer, como así lo catalogamos, pero porque no me considero eso realmente, pero pues sí, o sea, si hay una marca que quiere promover, no sé, antialérgicos o antihistamínicos, entonces nosotros hacemos el servicio de dar el mensaje. A veces se me hace un poco básico, porque no es el fin, pero en ese momento estamos capitalizando, obviamente, usando ese medio, y obviamente hay detrás de lo que esa es la punta del iceberg, ¿no? Lo que todo el mundo ve en redes sociales, pero detrás de eso sí hay grupos grandes que están interesados en el proyecto y que me dicen, ¿sabes qué? Necesito que muevas este tema. Ni siquiera quiero que menciones mi marca. Quiero que la gente se entere qué pasa después de un trasplante. Yeah. Quiero que la gente se entere qué pasa después de la vacunación. Quiero que la gente se entere, o sea, temas muy precisos y muy de salud pública al final, que les gusta cómo digo las cosas y que al final me dicen, te voy a dar tanto dinero cuando hagas 10 videos sobre esto, pero diciendo esto y que llegue a tantas personas. Yeah. Entonces, como que sí es un reto de todos los días estar... A ver, estamos entrando en un tema bien interesante. Ajá. ¿Cómo le haces para mediar entre... Ay, no sé, como... A mí me pone muy nervioso cuando hablamos de salud, o sea, porque, pues digo, la salud al final de cuentas es la salud, es lo más importante que tenemos, ¿no? Grandes grupos farmacéuticos, grandes grupos médicos, obviamente que mueven muchas influencias, tanto de sus productos, medicamentos que quieren impulsar, como también esconden mucha otra información. Tú estás en el negocio de la comunicación, médica. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Hay intereses? ¿No hay intereses? ¿Cómo tú en tu negocio logras como mediar este tipo de cosas? Claro que cualquier empresa tiene un interés. Claro. O sea, hay que aclararlo. Todas tienen un interés y, por ejemplo, las de las vacunas, pues realmente sí es curar, pero ellos saben que todo el tiempo la gente va a seguir teniendo hijos, entonces van a seguir necesitando vacunas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, todas las que están en la cartilla de vacunación, pues me dicen, impúlsalo, pero ni siquiera porque yo voy a ganar algo directamente de que se venda o no se venda una vacuna, o ellos van a ganar directamente de que se venda o no se venda una vacuna, sino lo que quieren es llevar el mensaje de que la gente entienda la importancia de la vacunación, porque ellos saben que ya tienen un negocio que por generaciones va a seguir, es redondo. ¿Por qué? Porque la gente se va a seguir reproduciendo, va a seguir teniendo hijos, y al final hay muchas personas que viajan, hay enfermedades que se pueden transmitir en aviones, o por ejemplo viajando a Estados Unidos, meningitis, ¿sabes? O sea, como que hay muchas enfermedades endémicas que la gente no deja de moverse y que van a seguir sucediendo, entonces no necesitan enfermar de más a la gente, o sea, la gente... por sí o per se. No me refiero a enfermar de más, pero quizás esconder ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los primeros clientes que me buscó, lo rechacé, pero sí era una marca, pues era lo que quiere decir, si has rechazado alguna marca. Sí, era de refrescos, por ejemplo, pero ellos tienen una empresa alterna
donde hacen un ingrediente específico para todos los refrescos que están con 0 azúcar. Ok. ¿Sabes? Entonces, ellos saben que si se fomenta el consumo o aumenta el consumo de este tipo de refrescos donde 0 azúcar o bajos en azúcar o con estos alternativos de azúcar, pues ellos iban a vender muchísimo más ese preciso compuesto. Yo la verdad es que sí tengo un filtro y desde el principio sí he tenido un filtro para aceptar con quiénes trabajar y con quiénes no. Primero, o sea, lo más importante tiene que estar aceptado por Cofepris. O sea, si es un producto tiene que estar... Sí, y a veces eso no te lo dice Cofepris. O sea, la marca te tiene que decir, aquí está mi número Cofepris y ya tú tienes que tener un contacto directo en Cofepris para investigar si esa marca sí tiene. Pero también ya hay unas marcas que si lo venden en Walmart, en el Oxxo, o sea, ya sabes que sí tienen Cofepris. O sea, o se están anunciando en espectaculares, sí tienen Cofepris. ¿Por qué no se van a arriesgar a hacerlo sin un número Cofepris? Número 1. Número 2, sí tiene que haber artículos recientes a favor de eso, ¿no? O sea, a favor del... médicos. Artículos médicos. Ajá, científicos a favor de eso, de que sí el riesgo-beneficio sí es mayor el beneficio. Entonces, ese también es un filtro del que nosotros ponemos. Y en este caso, el riesgo-beneficio con esta marca, una de las primeras marcas que me buscó y era grande, pues no había artículos científicos demostrando un riesgo-beneficio. Sí había artículos desmintiendo ciertas malas noticias o malos puntos en contra del... En contra, pero no había otro a favor. Pero no había otro a favor. Ya. Entonces, sí me complicaba un poco... sí, estaba en un conflicto de decir, no puedo anunciarlo. Claro. O sea, no puedo, ¿por qué? Porque realmente hoy no hay. Y es una gran responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, el tema de la comunicación médica, o sea, a mí se me hace, híjole, o sea, que sí se debe tener, digo, muchísimo conocimiento y mucho criterio, ¿no? Sí. De hecho, sí me he metido en problemas fuertes. Por ejemplo, el año pasado, antepasado, ya no me acuerdo, pero publiqué un video de los vapes. Ajá, de los vapes. Y... ¿Qué tal los vapes? ¿Son pues buenos mira, o malos? O sea, es que... Conozco a varios que andan dándole a eso. Hay muchos no regulados, entonces ese es el problema. Y después el aceite o el líquido que le ponen a los vapes también no están regulados o dónde los compran. Entonces eso sí tiene implicaciones para la salud. O sea, sí conlleva. Pero hay artículos en el New England Journal of Medicine que literalmente dicen, no estamos a favor del uso del vape. Sí puede ser una herramienta para dejar de fumar, pero no queremos fomentar a que los usen porque justamente faltan muchas regulaciones y es tan nuevo que queremos ver a largo plazo si hay alguna implicación. Sí, y no hay información. Entonces lancé ese video y bueno, me llovió o sea, como que hasta gente creía que yo estaba pagada por una... empresa de vapes. No, de tabaco. Ah, de tabaco, sí, pues para quitarles, sí. Y yo, no, a ver, tampoco estoy fomentando que fumen, o sea, más bien no fumen nada, o sea, no fumen, en general. ¿Es mejor fumar o es mejor los vaporizadores, no? ¿Cómo se vaporizadores, pues es que al final, o sea, en pocas palabras, sí te puedo decir que sí el daño sí se disminuye un poco cuando es vaporizador. Sí se reduce. Sí se reduce un poco, sí. Pero al final estar inhalando constantemente lo que sea, inflama las vías respiratorias. Y una inflamación constante de cualquier tejido deriva en cáncer. O sea, la inflamación crónica sí es propicia a que las células puedan mutar. Y entonces ahora sí ya se puede, pues conlleva un cáncer. Doctora, vayamos ahora al tema para cerrar el episodio, el tema de las aseguradoras y el COVID. Hay muchísimas, que las aseguradoras no pagan, que los seguros no sirven. A ver, platícanos un poquito de cifras, datos de las aseguradoras ahora este último año. Sí, bueno, sí se ha visto un impacto en las aseguradoras. De hecho, la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, creo que el año pasado lanzó un comunicado diciendo que la pandemia de COVID está en la 6ª causa como de impacto en las aseguradoras a nivel mundial, ¿no? Y que puede, o sea, si sigue habiendo casos, puede llegar a ser la 4ª. Creo que la primera es el huracán Wilma, creo que fue uno de los que más... que más le dio en la torre a las aseguradoras. Exactamente.
Pero al final están muy bien capitalizadas y su estrategia, pues al final económica y estrategia de administración interna está muy bien sustentada, que no los pueden tumbar aún, ¿sabes? O sea, a pesar de este desastre, no los van a tumbar porque sí tienen, la mayoría tienen sí están bien capitalizadas. Exactamente. Y el flujo lo manejan perfecto, pero sí han tenido que hacer cambios y reducciones internas. Por ejemplo, que te decía que mi mamá vende seguros, sí le han cerrado oficinas, sí han hecho como cambios administrativos, no para perjudicar al cliente. Sino internos de operación. Exacto, de operación. Okay. Entonces, sí se han visto un poco, pues, afectadas. ¿Cuánto ha sido la cuenta más cara de COVID que has visto? Híjole, es que depende muchísimo. O sea, hemos visto cuentas así que es que, o sea, esto es una grosería. Yo he escuchado de 13, 15 millones de pesos. Exacto. Literal, sí, 15 millones de pesos. Pero ya ni siquiera es solamente por la enfermedad COVID. O sea, sí, ya es multisistémico. Ajá, ya hubo complicaciones multisistémicas. Entonces, ya cuando empieza a fallar el corazón, el riñón, y que tienes que hacer una filtración masiva del riñón para depurar, porque ya tu riñón no está sirviendo, eso es carísimo. Claro. Y hay gente que necesita 9. Entonces, por su estancia en el hospital o más. Entonces, eso aumenta muchísimo la cuenta. Y ese es el tipo de cosas que la gente no alcanza a ver. Claro. Y que dice, no, pues es que yo estoy sano. No, pero es que no sabes cómo están tus otros órganos, no sabes cómo va a actuar el COVID o literalmente el patógeno, el virus en tu cuerpo y todas las complicaciones que puede haber. ¿Tienes la cifra de cuenta promedio por COVID? No tengo idea, cuenta promedio por COVID. A mí creo que me la habían dicho considerando un par de días en el hospital, algo así, un cálculo así muy sencillo y todo, pero creo que rondaba entre los 250,000 pesos. Es que es lo que te quiero decir. Va a variar muchísimo primero el hospital en el que entre. Obviamente también si es provincia o es en la Ciudad de México. ¿Qué especialista? ¿Dónde es más barato? No, en provincia, 100%. Pero también en provincia no hay tantos recursos para darle la atención. Si se complica un paciente, lo van a tener que traer para acá. O sea, es muy difícil que en provincia tengan lo que se necesita para sacar adelante un paciente. ¿Monterrey no es provincia o sí? Pues, okay. Pero va a depender muchísimo el promedio de estancia o los días de estancia en un hospital. Porque en promedio está entre 50 y 100 mil pesos un día en terapia intensiva, dependiendo del hospital. Entonces, ahora imagínate que estás un mes hospitalizado por COVID. Imagínate. Ajá, nada más por estar en terapia intensiva, 100 mil pesos el día. Imagínate. 30 días. O sea, imagínate cuánto se puede ir la cuenta. Claro. Entonces, realmente no hay un promedio porque varía muchísimo. También la estancia en otros hospitales no es tan... Ni siquiera tienen terapia intensiva. A veces nada más es como un área para COVID. Claro. Entonces sí puede variar muchísimo, pero sí yo creo que la gente no ha entendido las complicaciones tan enormes hasta que ya estás ahí, ¿eh? Hasta que estás ahí. Claro, y es muy difícil saberlo también. Como dices, no es solamente en sí el COVID, sino todas las implicaciones que puede tener en tu salud en general. Y además, regresando a lo de los seguros de que no pagan o sí pagan, justamente platicaba con un neurocirujano hace poco de Querétaro que él ha tenido muchos problemas para cobrar las aseguradoras, ¿no? O sea, él casi todas sus cirugías pues, son muy costosas, pues neurocirugía. Y los pacientes aplican el seguro, ¿no? Meten el seguro. Entonces me dice, a veces me tardan casi hasta 12 meses en pagarme una cirugía, o hay veces que sí puede ser muy rápido, pero las aseguradoras tienen ciertos tabuladores donde no se me está pagando lo que se debió, ¿no? Al doctor. Al en doctor. Este caso no al doctor, ajá. Entonces le pregunté justamente cómo hacen esa interacción entre paciente, aseguradora, o sea, cómo es este triángulo. Y me dijo, es que no es un triángulo. O sea, son 3 puntos aislados que nunca se comunican y que no están coordinados. O sea, y que cada aseguradora tiene su propio tabulador y cada aseguradora llega a una póliza con el cliente que nunca va a estar vinculado en los servicios que realmente les van a ofrecer. Porque muy poca gente, de verdad, en México, cuando contrata un seguro, sabe lo que está contratando. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me acaban de operar hace no mucho
Y yo pensé que tenía un súper seguro y en el momento en el que empecé a leer las letras chiquitas, ya a días de la cirugía, y dije, qué vergüenza con los doctores que esto es el sueldo que van a recibir. Yo por fuera fui y les pagué como la diferencia, pero muy poca gente puede y hace eso. O sea, están muy mal pagados los doctores y también el usuario recibe muy poca información o las cosas claras de lo que está comprando. Que lo que está contratando, claro. Ajá. Y ahí es donde entra el rol del asesor de seguros, ¿no? No solamente buscar. Y digo, también se han abierto, pues muchas plataformas para contratar seguros, y que desgraciadamente, pues muchas veces la gente oye, pues lo más barato, ¿verdad? Y lo más básico y listo, No, y tiene que explicar que es un coaseguro y digo, los conceptos básicos, pero también importante, cobertura, montos, no son cosas menores, o sea, al final de cuentas luego por eso igual y no le gustan los seguros a la gente, porque dicen, no, pues es que lo compro y nunca lo uso y luego cuando lo quiero usar no lo pagan. Creo que hace falta una asesoría completa. La otra vez estaba platicando justo con un asesor de seguros y me decía, mi vocación es en verdad poderle transmitir a la gente, me vale si me va a comprar el seguro, a mí me vale, pero si yo sé que con el consejo, con la recomendación, esa persona va a poder tomar una mejor decisión de protección, que así sea. Entonces, no viemos este paso, hay que acercarnos a una persona que y hay gente que sí lo hace, pero hay muy poca gente también que lo hace. Claro. O sea, que realmente tienen esa vocación de decir, no, es que no me importa si me compran o no me compran, yo quiero que entiendas por qué te conviene ¿sabes? O por qué esta es tu mejor decisión. Que al final muchos de estos asesores, desafortunadamente, pues trabajan para aseguradoras, entonces están del lado de la aseguradora y quieren hacerlos gastar lo menos posible, ahorrarles la mayor cantidad. Entonces, sí coincido con este neurocirujano que me platicaba que son 3 puntos aislados porque realmente no hay una coordinación. No hay un entendimiento pleno ni del doctor ni de la aseguradora de qué es el procedimiento que está o qué es lo que va a necesitar el doctor durante la cirugía o las complicaciones que eso puede conllevar. ¿Qué recomendaciones das para no morir en el intento de este triángulo, para que en verdad podamos tener una buena experiencia cuando llegue el momento de necesitar? Pues primero, que se acerquen a este tipo de información, como estos espacios que tú estás haciendo, que al final creo que son muy necesarios y que falta mucha información financiera, de que primero entiendan la importancia de tener un seguro, ¿no? Y más con esto que estamos viendo en COVID, cuántas familias se han destruido. Claro. Pues por tener, o sea, al final, a veces que ni siquiera el paciente vive y te quedan con una cuenta, te quedas con una cuentononona del hospital o de gastos alrededor, y que a veces desafortunadamente ha sido el que llevaba las riendas de la familia, ¿no? Claro, o sea, el padre de familia o el que aportaba o el hijo que más llevaba dinero es el que está falleciendo. Entonces, creo que ahorita es tiempo de que la gente empiece a darse cuenta qué tan importante es la salud en general. Claro. Prevenir, la prevención. Igual que en las finanzas, prevención también. Exacto, y justamente iba a decir, asesorarse y prevenir o dominar conceptos de finanzas. O sea, de entender para que ahora sí, cuando se ponga un asesor enfrente de ti, tú puedas entender al menos de qué te está hablando. ¿Cuáles son para ti los conceptos más importantes que la gente debe conocer? Para contratar un... Sí, de finanzas, correcto. Ajá, primero que entiendan los diferentes seguros que existen. Okay. O sea, ¿por qué? Porque a mí me costó trabajo entender, por ejemplo, yo le acabo de comprar un seguro a mi mamá y me costó trabajo entender si era de retiro, de ahorro, o sea, qué estaba pagando. ¿De qué fue? Es de ahorro. Es de ahorro. Es de ahorro a 20 años, con pie a que puedas después contratar uno de retiro con esa suma, ¿no? O sea, y obviamente también hay ciertos beneficios que aplican por ser mujer, te dan ciertos beneficios como de médicos. También tengo uno de gastos médicos, pero pues eso es totalmente aparte. Pero me encantó entender los diferentes tipos de seguro. Primero, eso es lo más básico. ¿Por qué? Porque ya vas a saber tú qué quieres. Claro. O sea, a ver, ya tengo uno de gastos médicos, porque no, yo ya tengo seguro de gastos médicos. No, pero este es de retiro. O sea, o este es de ahorro, o este es seguro casa, de vida, de casa, de auto. O sea, es completamente diferente. Claro. Ahora, ¿qué estás pagando? O sea, ¿qué vas a estar pagando? ¿Anual, mensual? O sea, como que entiendas eso.
Después, yo creo que sí, como la suma asegurada. Suma asegurada, cobertura, ¿qué es? Deducible, coaseguro. Exacto, deducible, coaseguro, suma asegurada. Que veas como qué es lo que sí te ofrece. Claro. ¿Por qué? Porque después hay letras chiquitas, por ejemplo, lo que me sucedió ahorita en mi operación, que yo nunca, y siendo doctora, nunca me di cuenta que era un factor. Entonces ya no me cubrió ciertas cosas, simplemente por ejemplo, qué tan avanzado yo tenía el problema. Ok, ese fue el detalle que te sucedió. Exacto. A ti, que ya venías cargando algo y pues no te lo cubría. Claro. Ajá, entonces, es impresionante, o sea, que de verdad, hasta siendo yo doctora, claro, siendo doctora, claro. Y que o sea, sentí que me vieron la cara, ¿sabes? ¿No te lo explicaron bien? No me lo explicaron bien, tampoco puedo... ¿No regresaste con el...? Puedo decir que no... Yo sí hubiera regresado, ¿eh? Si a mí me pasa eso, sí, claro. Puedo decir que también no estuve 100% asesorada en el momento que compré ese seguro. Claro, o ¿sabes? sea... Pero lo compraste con un asesor. Claro, claro. O sea, digo, yo igual soy medio aventado, pero yo sí hubiera regresado y decirle, oye, ¿qué onda? Sí, ¿sabes qué me pasó también? Una de las cosas que dije, híjole, nunca me había dado cuenta de esto. Y es algo súper básico que me sentí súper tonta. Mi papá tiene oficinas en Cancún. Okay. Entonces, los seguros salieron a nombre de las oficinas en Cancún. Okay. Y yo me operé aquí en la Ciudad de México. Entonces, el tabulador es de Cancún. Es de Cancún. Es provincia. Es de Quintana Roo y es uno de los más bajos. Entonces, lo que le pagaron a los especialistas de México fue nada. Sí. Entonces, yo de mi bolsa, o sea, gasto de bolsillo tuvo que ser, o sea, además de estar pagando anualmente los seguros, claro. Tuve que desembolsar porque se me hacía una grosería lo que le estaban pagando a los doctores. Los doctores, ya. Doctora, vamos a pasar a la última parte, que es un juego. Te voy a sacar de tu zona de confort. Tienes que sacar uno de estos billetes y leer la palabra que viene atrás. Híjole. Okay. El que quieras. Inversión. Inversión. Platícame, doctora, de una mala inversión que hayas hecho en tu vida. Mala inversión que haya hecho en mi vida. Híjole. Pues, ¿sabes qué? Creo yo que al inicio de Salud en Corto, la inversión que hice de querer contratar gente que yo no sabía delegarle las tareas. O sea, creo que en el momento, o sea, empezó a crecer muy rápido. Yo ya no podía hacer todo. Claro. Y sí teníamos ingresos, pero yo tenía que empezar a contratar gente para que ellos me ayudaran. Claro. Entonces dije, sí nos alcanza, perfecto. Hice ciertos como números. Dije, órale, hay que contratar a estas personas. Pero fue una muy mala inversión porque sí estuvieron con nosotros meses. No concluyeron ni siquiera el año porque, o sea, no pude, o sea, no era que no nos alcanzara, sino que no había un retorno de esa inversión. Claro. Porque yo no supe delegar las tareas. O sea, no supe, número uno, ver qué tareas iban a realizar para ver qué características tenías que tener. Que contratar, exactamente. Claro. Entonces, nada más me mandaron su currículum, los vi calificados, los contraté, venga. Órale. Y después, yo no supe cómo transmitir los objetivos que tenían que lograr. Ya. Entonces, estuvieron meses, pues realmente yo estuve nada más pagándoles. Claro. Porque yo iba a la oficina y los veía sin nada que hacer. Pues es que no tenemos nada que hacer. Y yo, ¿cómo? O sea, si yo tengo miles de cosas que tenemos que hacer y que tienen que resolver. Claro. Hasta que un día, dije, no, a ver, me están costando tanto y tanto mensualmente. No ha habido un solo peso de negocio. Este negocio sigue porque está funcionando. Pero al final yo no me he sentido con esa libertad de que no está funcionando la inversión que estoy haciendo. Qué importante esto que estás platicando, una gran lección del proceso de reclutamiento dentro de una empresa, que muchas veces sucede en muchísimas empresas. Pues ya tengo a la persona, ¿qué la pongo a hacer? O, pues una persona capacitada, ¿en qué? Pues que esté capacitada y tráetela y aquí. Cuando en realidad tiene que ser hacia dónde queremos llevar el negocio, objetivos estratégicos después. Con esos objetivos estratégicos, ¿qué necesitamos en nuestro negocio?
de qué necesitamos, nace el modelo de compensación, cómo le vamos a pagar, claro. De eso vienen los indicadores y de eso vienen los atributos que necesita la persona y después la persona, claro, pero hasta el al final. Y yo empecé con la persona. Claro. Entonces, claro. O sea, tal vez sí hice números y dije, sí nos alcanza, órale, ya, traigan una persona. Tráetelos, venga. Y por meses estuvo filtrando dinero. Ya. Que no digas, ay, bueno, es que invertí mucho, o sea, de que un jalón no, o sea, fue mensual. Claro. Tener que pagar un sueldo de alguien que, pues no es que fuera una mala persona, ni que fuera... Sí, no, pero nada más no había una estructura organizacional adecuada. Faltaba mucho dentro de Salud en Corto y de mí, de organizar hacia dónde íbamos para saber a quién contratar. Claro. Doctora, échame tu gasto culposo más importante que tengas. Híjole. O sea, te puedo decir, lo disfruto muchísimo y es algo bien típico, pero disfruto, o sea, yo sé que mucha gente dice, no, es que te ahorrarías y que hay hasta estudios donde te dicen cuánto te vas a ahorrar, pero disfruto muchísimo yendo a Starbucks. Ok, o sea, órale. De verdad es una actividad, es una actividad para mí. Okay. O sea, de hecho a veces le digo a Víctor como, ¿qué quieres hacer? Me dice, ¿qué quieres hacer? O yo, ir por un café Starbucks. O sea, es una actividad como si fuéramos al cine. ¿El lugar te gusta? ¿Echarte el cafecito, relajarte esa tarde? Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de eso? Pues creo que el producto que pido, o sea, me encanta. Y creo que el mejor lugar donde lo hacen es en Starbucks. ¿Qué producto pides? Té chai latte. El té chai latte. Ajá. Con un hielo. Un hielo. Un hielo. Ya lo tienes bien medido. Ajá, sí. Okay. Venti, aparte, o sea... El grande. Pero pues eso es como algo que acabo de descubrir que disfruto muchísimo. O sea, no sé si mis papás se nos llevaban antes a Bing, las neverías, y como que era una actividad real. Claro. Y ahora no sé, lo estoy transformando en Starbucks. Pero un gusto culposo que de verdad a veces sí digo, uy, me dolió ya después de que veo mi cuenta, mi cuenta de banco. Digo, uy, ¿por qué? Son bolsas. Bolsas. Comprar bolsas. Okay. Ahorita no he comprado mucho porque pues ni salimos, me la vivo en tenis, en pijama, en mi casa, porque tengo la fortuna de pasé todo mi estudio a mi casa. Claro. Entonces ahí hago todo. Pero sí, comprar bolsas, eso es o sea, bolsas caras. Claro. Creo que eso sería. Ese sería tu gusto. Sí, algo que... Buenísimo, cada persona nos ha dado su gasto culposo. Es bien interesante analizar como qué es y obviamente y por qué, cuál es el beneficio intangible que obtienen o tangible que obtienen con pues esto. Realmente de una bolsa nada, o sea, no hay sí, un nada. solo beneficio más que saber que ahí está en el closet y decir qué padre bolsa. Ya. Doctora, pues muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes, muchas gracias por toda la muchísimas gracias. médica que nos echaste y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.